Buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez de la Congregación Cristiana Génesis. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado ¿Somos o no somos?, basados en el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 3, versos del 15 al 17. Un pasaje que hemos escuchado muchas veces y que en este contexto tan diferente que estamos viviendo, quiero compartirlo con ustedes. Leo la palabra que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Repito, pero por cuanto eres tibio y ya no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre, oro en esta hora, Padre, a favor de mis hermanos, mi Dios. Permite que esta palabra, Señor, bendiga sus vidas, motive sus vidas, oh Dios, que oriente su camino en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, Padre Santo, que esta palabra, Señor, se vuelva vida, se vuelva eficaz en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos y bendecimos. ¿Somos o no somos? Es el título que le he puesto a esta pequeña enseñanza en este día. Es un tema que ha venido dando vueltas en mi corazón y en mi mente. Estamos pasando por momentos difíciles, circunstancias que nadie previó, ni los políticos podían haber previsto una circunstancia tan difícil, tan extrema que el mundo y nuestro país está viviendo. Desde que comenzó esta situación, yo he estado preguntándome por qué y para qué empezó esto. Me he preguntado, ¿Dios lo permitió? ¿Dios lo creó? ¿Satanás lo creó? Y quiero compartirte lo que pienso en esta fecha y con los hechos que hasta ahora son públicos. Primero, creo que esta pandemia es consecuencia de la manipulación excesiva del hombre, tratando de controlar la naturaleza para propósitos oscuros. Creo que Dios no la envió, pero sí la permitió. La pregunta que debemos de hacernos aquí es: ¿por qué Dios ha permitido? ¿Y para qué Dios ha permitido esta circunstancia que a nuestros ojos es difícil? Que a nuestros ojos ha traído tanto dolor al mundo, a nuestro país y a muchas familias de nuestro país. No creo que Satanás lo haya provocado, no quiero darle ese mérito, pero sin duda que Satanás la está aprovechando para hacer un daño terrible a la iglesia. Un día de esto me llegó un obituario digital. Un obituario es aquella parte de un periódico donde están las notas luctuosas, en donde se señala en un pedacito el nombre de una persona, se indica que ha fallecido, se indica dónde va a ser depositado su cuerpo. Este era un obituario de tipo digital. Venía de Ecuador y de Bolivia. Era una lista de 70 pastores que habían muerto por causa de esta pandemia, por el COVID-19. Probablemente no conozco a ninguno de ellos, pero me imagino que eran pastores de zonas rurales, pastorcitos de pequeñas congregaciones, quienes iban a los hogares de sus discípulos, de sus ovejas, a orar por ellos, a llevarles alimentos, tal vez. Hay que recordar lo que hemos visto por los periódicos, que esos países no estaban preparados, su sistema de salud no estaba preparado para atender una circunstancia médica como la que han estado viviendo. 70 pastores, que significan 70 familias afectadas, 70 iglesias afectadas. Y no estamos hablando todavía de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, ni de los países centroamericanos, ni de México, que también la situación es muy difícil. Por supuesto que Satanás lo está aprovechando.
Específicamente yo creo que Dios está zarandeando a la iglesia y a los creyentes. Zaranda, zaranda. Es un mover, es un zarandeo, donde se va a quedar lo que sirve y se va a ir lo que no sirve. Yo sé que son palabras difíciles, no es fácil decirlo, pero tengo que mencionarlo. Hay por lo menos 3 retos que yo creo que la iglesia debe de cambiar. Primero, el reto a mejorar el uso de las tecnologías. Ha llegado la hora de la iglesia digital. Ha llegado la hora de la iglesia con mejor conectividad, capacitada para usar los instrumentos que la tecnología, que no es mala en sí misma, pero que el infierno nos ha ganado en el uso de la tecnología para traer maldición a la humanidad. Y ha llegado la hora de que eso cambie. En segundo lugar, algo que tenemos que ver en este tiempo es que creo que Dios nos está señalando de que hemos fallado en la formación de nuestros creyentes. Hemos formado una generación de creyentes espiritualmente dependientes. Con esto lo que quiero decir, porque me llama la atención de que Dios ha permitido de que estemos separados de nuestras ovejas. No podemos ir a los templos. No debemos de ir. Sí podemos, pero no debemos de ir. Y entonces nos hemos separado físicamente de nuestras ovejas. Hay creyentes maduros que siguen adelante, pero también hay creyentes que no son maduros. Es lo que yo he llamado los creyentes espiritualmente dependientes. Son creyentes que no han aprendido a orar, pero que llegan los domingos a la iglesia para que oren por ellos. Y se acostumbraron a eso, y nosotros de alguna manera inconscientemente lo hemos hecho y hemos orado por ellos, pero ellos no han aprendido a orar. 5 minutos y ya no tienen más que decir. 5 minutos y ya creen que ya oraron, que ya estuvieron suficiente en la presencia de Dios. Son cristianos que no saben adorar. Sí, van a la iglesia y danzan y cantan y salen gozosos del culto, pero durante la semana no adoran porque no saben adorar. Son creyentes que no estudian la palabra de Dios. Pastor, pero yo tengo una aplicación y a mí me llega un texto bíblico todos los días. Bueno, gracias a Dios por lo menos que tiene eso. Pero la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras, que las estudiemos. La Biblia dice que su palabra es viva y eficaz, es decir, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla para que la palabra se haga vida, se haga verdad en nuestras vidas. Son creyentes que llegan el domingo a la iglesia a escuchar la buena palabra que hay en la iglesia, y gracias a Dios porque hay buena palabra, pero que se acostumbran a eso, y se van a la semana y no estudian la palabra de Dios, ni siquiera tocan su Biblia. Son creyentes que no saben ayunar. Cuando se les convoca ayuno a las 10 de la mañana ya están con dolor de cabeza y con barbiquejo, porque no han desarrollado esa disciplina de carácter espiritual. Son creyentes que no saben interceder, que van a la iglesia para que oren por ellos, que van a la iglesia para que intercedan por ellos. Como líderes lo hacemos porque es nuestra obligación, pero no les hemos enseñado a dar su propia batalla en sus propias circunstancias. Son creyentes que no aprendieron a diezmar, que llegaban a la iglesia y que daban su ofrenda, de vez en cuando daban su diezmo, pero el diezmo no es una revelación espiritual en sus vidas. Por eso dejaron de ir a la iglesia y dejaron de diezmar. Por eso yo bendigo a aquellos hermanos que fielmente han seguido diezmando en nuestra iglesia. Nuestro presupuesto ha bajado casi en un 80%. Y con ese 20%, que son los diezmos de los hermanos fieles, nuestra iglesia ha seguido adelante. Bendigo a esos hermanos que lo han entendido así. ¿Por qué? Porque son hermanos, son creyentes, sí, son hijos nuestros, son nuestras ovejas, pero que son espiritualmente dependientes. Y en este tiempo en que estamos separados, físicamente hablando, ellos van a ser puestos a prueba y muchos van a apartarse de la fe. Muchos van a perder la esperanza. Muchos por su debilidad espiritual van a dedicar más tiempo a otros goces, a otros entretenimientos, ver televisión, ver Netflix, ver un montón de cosas, pero no están acostumbrados en forma personal buscar la presencia de Dios. Y eso los va a debilitar. El pasaje que leí nos habla
de frío, caliente y tibio. En el nivel natural, si usted agarra un tronco que está frío, usted lo puede tocar, usted lo puede manipular. Pero si el tronco está caliente, usted no lo puede tocar porque se quema. Te puede herir tu mano. Entonces usted lo deja para que se entibie. Lo que quiero señalar con esto es que un tronco está tibio porque necesariamente tuvo que estar caliente primero. Ningún tronco que está tibio llega al estado de tibieza, jamás. Eso es antinatural. Pero en el mundo espiritual, el frío es aquel que es un ateo, la persona fría, no está interesado en las cosas de Dios. O aquel que es un religioso, que ama las cosas de Dios, pero no conoce nada del Dios de las cosas. Está frío, él cree que está caliente, pero está frío. Caliente es aquel creyente que está lleno del Espíritu Santo, que el fuego de Dios cayó en su vida. Pero lo tremendo aquí es que el tibio es aquel creyente que se descuidó. Nunca estuvo frío, o alguna vez estuvo frío, pero le llegó el fuego de Dios porque tuvo la experiencia de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Recibió al Señor Jesucristo, lo conoció como Señor y Salvador y fue lleno del Espíritu Santo y mantiene vivo ese fuego. Pero el tibio es aquel que se descuidó. Y este tiempo es un tiempo propicio precisamente para que muchos cristianos se descuiden y pierdan la fe, pierdan la esperanza y pierdan el propósito para el cual Dios los ha llamado. Estoy recordando ahora el consejo de Pablo a Timoteo. Allá está en 2 de Timoteo 1:6. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le dice, aviva el fuego, es decir, es algo que Timoteo tiene que hacer. Avivar el fuego es algo que usted y yo tenemos que hacer. Buscando a Dios en nuestra intimidad, orando, adorando en nuestra intimidad. Ahora es el tiempo de estudiar la palabra de Dios. No está el pastor, no está nuestro líder a nuestro alcance, pero es el tiempo para que usted entienda que usted no puede seguir siendo espiritualmente dependiente. Creo que eso es algo que Dios nos está mostrando en este tiempo. Creo que después de esto, muchas sillas van a estar vacías de cristianos que estuvieron calientes, pero que se van a entibiar en este tiempo. Pero también debo de decir que esas sillas van a ser llenadas por personas que en este tiempo van a buscar de Dios. Porque hay mucha gente que está buscando, en medio de esta circunstancia, están buscando de Dios. Y Dios va a utilizar a aquellos que estarán firmes, que se van a mantener calientes en este tiempo, para llevarlos adelante. Y hay algo importante también que hemos fallado, que es en la débil formación de nuestros discípulos. Nos hemos olvidado de discipular. Nos hemos olvidado de cumplir lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, en la gran comisión, cuando dice de la siguiente manera, capítulo 28, dice la gran comisión, el Señor nos mandó a hacer lo siguiente, dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 3 cosas: hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una tarea que nos corresponde en este tiempo. Aquellos que no hemos discipulado van a tener dificultades para poder pasar este desierto, por este valle de sombra y de muerte. Por eso, hermano, yo te animo para que avives el fuego de Dios que está en ti. Así como Pablo se lo recomendó a Timoteo, hoy yo te lo recomiendo. Cuida tu vida espiritual, no te descuides. No permitas que el fuego de Dios se apague. Si ya fuiste calentado por el fuego de Dios, no te entibies, no caigas en esa circunstancia, porque la palabra de Dios es muy fuerte. Dice que nos vomitará de su boca. Yo te bendigo en el nombre del Señor en esta tarde, en este día hermoso. Padre, y te pido que esta palabra anime, Señor, que estremezca el corazón, la mente de mis hermanos, para que pongan atención, Señor, a lo que está pasando en estos tiempos en el nivel espiritual. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que te proteja, que te guarde y que provea para tus necesidades. Lo decimos
en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Deseo vernos pronto para poder abrazarnos como siempre lo hemos hecho. Bendiciones a todos.